en la conferencia decidimos, para fines pedagógicos también, estructurarla en tres ámbitos. Tenemos hasta las 12:30. La idea es que aprovechemos al máximo la disposición, la experiencia de Rosa María. Entonces, luego cuando la editemos en YouTube, vamos a editarla en parte 1, parte 2 y parte 3, pero ahora tenemos una única y completa Rosa María en cuerpo, experiencia, sentimiento y conocimiento acá. Entonces, libremente pueden ir y tomar el café. Rosa María, ¿quiere usted un café o seguimos? ¿Le traigo un café? No, pero yo así, Yo le traigo un café. aquí. Ah, ¿un café? Sí, usted me ayuda. Francisco. Listo, gracias, perfecto. Entonces vamos a entrar en la segunda parte, la que es ya más metodológica, pero trato por todos los medios de no dar una fórmula. Perdón, yo quiero hacer un pequeño... Antes de partir propiamente con la segunda parte, yo quiero hacer un reconocimiento al diseño de la presentación que Rosa María nos está planteando. El diseño es extraordinariamente elocuente, artístico, hermoso, pero además muy elocuente. Y quiero entonces saludar cariñosamente y rendir un homenaje profesional a Pablo Correa González, a quien tengo el gusto de conocer, que es un diseñador colombiano, un artista colombiano, diseñador muy comprometido con estas causas, quien ha trabajado duro para poder hacer esta presentación, porque yo soy testigo de la forma de producir pedagogía de Rosa María, que incluye horas de la madrugada, horas del amanecer, horas de la noche, y comunicaciones activas con Pablo, que desde Colombia tiene que estar respondiendo y creando con mucho valor estético y pedagógico estas presentaciones. Así que perdón que la haya interrumpido, pero creo que era un gesto imprescindible. Rosa María. Excelente el reconocimiento a Pablo, porque los artistas la pasan mal un poco, porque los vemos como un par de colgandejos que nos ponemos para adornarnos, y detrás de ellos también hay una integridad de opciones, apuestas y demás. Pues vale mucho ese llamado a la integralidad también con Pablo. Bueno, muy bien. Vamos a entrar en la segunda parte, que viene más como lo metodológico de la sistematización, que es usualmente con lo que la gente llega a expectativas a este tipo de eventos. Yo hablo de criterios en lo ético, político, ideológico, metodológicos en lo procesual. Bueno, muy bien. Entonces, primer criterio metodológico. Sistematizar experiencias es diferente a sistematizar información. Lo que nosotros traemos de sentido común y lo que circula es sistematizar información. Entonces uno dice en investigación, entonces diseño el proyecto, recolección de información y sistematización de la información. Entonces de eso no estamos hablando acá. Acá estamos hablando de una totalidad, que es sistematizar experiencias. Primer criterio. Segundo criterio, trascender la descripción y análisis positivista. O sea, sistematizar es más allá de contar el cuento, de ponerlo bonito, en etapas. ¿Hay que hacerlo? Sí, pero es más que eso. Entonces aquí yo digo con las cuentas, y cuando yo digo con las cuentas estoy pensando en toda esa cantidad de gráficas. En la década del 80 yo me acuerdo cuando uno miraba en trabajo, no lo evaluaban bien si no había gráficas y cuadros. Y como que era bonito, era bien, porque los criterios de evaluación van cambiando, ¿no? Entonces, un trabajo que no tenía gráficas y cuadros, entonces aquí es de los datos, hay que trascender los datos. No es sin datos, pero no hay que quedarse en los datos. Segundo criterio metodológico, colocarnos. Yo, sujeto, eso es semelmaniano. Vincular subjetividades, culturas, oralidades, corporalidades, territoriales. Y entonces digo, de las cuentas y los cuentos. Es decir, en sistematizar experiencias es fundamental retomar, descubrir, co-construir, crear narrativas, oralidades, discursos. Yo soy muy experta por mi vida, por mi opción, por mi apuesta, en escuchar, o sea, las palabras. Ejemplo, me conmovió una trabajadora social en Cuba cuando dice: me acabo de hacer una interrupción voluntaria del embarazo. En Colombia se dice aborto. Y esos dos conceptos son distintos, existencial, moralmente.
Entonces, entender el peso de la palabra en la construcción de la subjetividad y las relaciones. Entonces yo tomo nota, los que me conocen, de pronto Rafael ya me ha visto, yo tomo nota, la gente va hablando y yo voy tomando nota. Primero, porque digo, no me pasa, si no me pasa por la mano no me llega al cerebro. Segundo, porque me interesa la literalidad, o sea, a mí me interesan las palabras. Y tercero, porque en sistematización asociar la palabra, el argumento, el texto, la narrativa al sujeto. Y a veces los sujetos no se conocen en sus palabras. Entonces me pasó una vez en un colegio que yo, cuando uno transcribe todas esas, ya no había inteligencia artificial en la década del 90, entonces yo transcribía todo y después la miraba. Entonces en un taller de reconstrucción de experiencias, había una frase que dijo este maestro, y yo sabía que era él porque yo la transcribí. Y cuando presentamos eso en el taller de reconstrucción, él dice, ¿y quién dijo esa ridiculez? Y ese día entendí que nosotros no nos reconocemos en nuestras palabras. Y eso también es importante cuando uno sistematiza, porque no se trata de decir, mire que él descalificó, no, es entender la procesualidad y la dinámica que vamos cambiando cuando vamos sistematizando. Los sujetos van cambiando y nosotros vamos cambiando, y eso es supremamente difícil de documentar. Por ahí tengo una cita de un autor brasilero que llegaremos, pero voy insertando la idea. Él habla de captar la dinámica de manera fílmica, pero cuando uno hace el retrato ya lo pone estático. Y esos son los desafíos metodológicos en la sistematización. Bien, sistematiza su experiencia quien la ha vivido, hacia adentro y hacia atrás, con otros. O sea, eso debe ser procesual, pero por eso digo, no llega alguien de afuera a sistematizarme. Y yo confieso, con pena, que a mí me contrataron para sistematizar la experiencia de una ONG y a mí me quedó súper bonita. Pero cuando yo vi que la gente no se reconocía en ese cambio de discursos, ahí entendí, desde mi vivencia, que no hay que hacerlo. Hay que acompañar a sistematizar, no hay que sistematizarle a otros. Aunque muchos lo hacen y los contratan para eso. Yo tengo una colega trabajadora social que ya debe estar por ahí por los 70 y largos, y ella en algún momento hace 10 años dijo, me he vuelto una sistematizoide, y ella estaba diciendo, me he vuelto una consultora para hacer sistematizaciones. O sea, uno se puede ganar la vida con eso, pero en mi criterio eso no es ético, porque es importante en sistematizar, vivir la reflexión, la pregunta, romperse, recomponerse, y el proceso es fundamental. Por eso es que no hay que sistematizarle a otros. Bien, todo proceso de sistematización es un proceso de interlocución, de acompañamiento. Vincular reflexión en la acción a autorreflexividad, y una categoría conceptual importante para hacer análisis en la sistematización puede ser la categoría de dilemas, para empezar a ver cuáles fueron los dilemas que se construyeron en esa experiencia. Interesan los procesos y los productos, trascender la racionalidad técnica. Entonces, cuando decimos procesos y productos, si el estudiante en una AFE está pensando en calificación, metavolante, socialización y CRE, está pensando en el producto más que en el proceso, porque implica romperse. Entonces yo lo digo porque estoy acompañando a algún estudiante, he acompañado a un par de estudiantes de las AFES acá, y entonces romperse y recomponerse es parte del proceso, y eso implica tiempo, antes, durante y después. Entonces, eso lo digo acá pensando en la escuela de salud. Si se quiere implementar la formación en sistematización, no se puede evaluar con los mismos formatos y en la misma forma. Es una forma de construcción de conocimiento otro. Entonces no se puede coger y evaluar porque se mata, se desnaturaliza. Y mi militancia, que me tiene aquí presente, es para decir, hay que trabajar desde su naturaleza, no desde la otra. Bueno, muy bien. Bueno, entonces aquí unas categorías un poco, pudiéramos decir, nuevas, o desde la descolonialidad. Sistematizar experiencias nos permite resistir para reexistir. Implica empatía, solidaridad, sororidad, que es un concepto del feminismo, sororidad, ser hermanas con, sororidad afectiva e intelectual. Memorias políticas, que lo vamos desarrollando acá, o sea, es construir memoria con una idea política, de imbricar la cultura, trenzar
la subjetividad, saber y poder, contexto, procesos, proyectos, pasado, presente, futuro, saberes ancestrales populares, interpluritrans, indisciplinariedad, de construir anatomías explicativas, comprender, analizar y construir alquimias de democracia y paz. Esto, entonces, sistematizar es una propuesta política, no es una herramienta, para mí, para Rosa María Cifuentes. Entonces, esta trabajadora social que ha trabajado por los procesos de paz en Colombia dirigió el Centro de Memoria Histórica y creo que es una mujer que nos ha ayudado mucho a aprender. Entonces, ella, retomo esta cita de ella, hacemos humano el tiempo si lo articulamos en modo narrativo. La narración cobra significación si se convierte en condición de existencia. Es un planteamiento de Paul Ricoeur desde la hermenéutica. El poder habita el significado. Por eso el cuento de la literalidad. Luchemos por el significado. No es lo mismo hacer una investigación sobre el maltrato que sobre el buen trato. Y hacer el giro entre hacer una investigación sobre el maltrato y una investigación sobre el buen trato implica un giro conceptual, porque implica otras categorías, otra posición, otra actitud en la investigación. Y cuando uno hace ese giro, le toca volver a armar todo el trabajo, pero ha aprendido mucho, aunque crea que perdió todo el tiempo, los estudiantes. Ay, entonces yo llevo 6 meses leyendo, construyendo antecedentes. Yo como creo en eso, en la espiral, que vamos a mirar luego. Entonces, claro, hay que deconstruir para construir, eso en línea recta. Yo no creo en la línea recta, en lo social, en lo complejo. Rescatemos las voces y las propuestas de las y los participantes, la altura moral, la fuerza ética del testimonio, no extractivistamente. Reflexionemos conjuntamente sobre construir en territorios acompañando. Ahondemos en propuestas pedagógicas que son un desafío y compromiso con el presente y el futuro. Muy bien, entonces esto implica hacer abordajes complejos, sistematizamos haciendo abordajes complejos. Por ejemplo, fundamental, contextualizar una comprensión social compleja. Una sistematización de experiencia empieza por el contexto, no empieza por un marco teórico. El punto de partida y la primera parte de un informe de sistematización es un contexto en que una persona narra el contexto y empieza a problematizarse, porque ahí es que va a construir conocimiento, desde las incomodidades. Ahora, puede usar referentes, pero no marco teórico. O sea, porque yo digo, y lo vimos hace poco, la teoría mata la experiencia. ¿En qué sentido? En que como que uno se esconde detrás de la teoría. Y uno tiene que mostrar los problemas, las dificultades, los dilemas. O sea, uno sistematiza porque está inconforme. Entonces uno no tiene que partir diciendo la OMS, la OPS, el autor Pepito y Juanito. No, ¿por qué? Entonces estás ocultando la experiencia. Muy bien. Construir ejes. Eje significa, quiero borrar la palabra objeto de conocimiento, construir ejes o categorías de reflexión. Conocimiento, transformación. Ejes de reflexión, conocimiento, transformación. O sea, hay que delimitar toda esa nube de conceptos que vieron en la experiencia, pues yo no puedo sistematizarlo todo, entonces unas categorías. Y voy a hablar de una categoría que hablamos que Rafael habló y que yo escuché, que él habló de la intuición delirante. Para mí, esa es una categoría absolutamente potente e intuitiva para construir conocimiento sobre la salud mental comunitaria. Ejemplo, entonces, pero es una categoría gruesísima, pero llenar eso de significado desde la vida y desde lo hecho y desde los autores, eso me parece que es una maravilla. Muy bien, integrar teoría práctica. Confrontar, triangular, vincular. Triangular métodos, triangular voces, triangular posiciones. Lo que dijo el médico, el terapeuta, o sea, en el equipo interdisciplinario hay posiciones distintas, hay poderes distintos. Lo que dijo el profesional y el usuario, lo que dijo la mamá y lo que dijeron los niños. Las voces de las personas son fundamentales en los procesos de sistematización. Entonces, las triangulaciones son indispensables y necesarias. Muy bien, acompañar, conversar y potenciar, o sea, hay que suscitar conversaciones. Entonces, guiones abiertos. Entonces, si yo voy a hacer un taller, yo tengo que tener muy claro qué voy a hacer en ese taller y no tengo que tener 20 preguntas, con 1 o 2 bien formuladas yo puedo avanzar. Muy bien,
registrar, documentar, participar y socializar. No hay sistematización sin registro. Si yo tengo como apuesta sistematizar, soy consciente de los registros que produzco, que creo en la vida. Hoy los registros los tenemos en el teléfono. Hoy con el teléfono casi que tenemos el insumo, casi que podríamos morir sepultados en datos solo con el teléfono. Ahora, ¿qué hago yo con esos datos? ¿Cómo los organizo? ¿Cómo hago para que no me pierdan? Ahí está el detalle, cuando yo sistematizo. O sea, lo del registro es fundamental, el valor del registro. Documentar, bueno, cómo los organizo temáticamente. Por ejemplo, con el curso que estábamos haciendo, yo siempre parto de un registro cronológico y ahorita que estoy haciendo la memoria del curso que estamos haciendo, entonces esa memoria estoy pasando de las fechas a una memoria consolidada en que ya está en otra carpeta y que ya lo importante no son las fechas, sino la totalidad, o sea, las mismas huellas, pero las voy transformando. Y no estoy sistematizando, estoy construyendo una memoria. Bien. Entonces eso implica abordajes complejos, multicolores, densos. Entonces, todo esto implica que nosotros estamos pensando en que podemos construir niveles y tipos específicos de conocimientos pertinentes, relevantes desde y para las experiencias. Eso es ético. Reconocer y potenciar la particularidad de esas experiencias desde la reflexión sobre la práctica considerada como un lugar epistémico, la práctica como lugar epistémico. Eso epistemológicamente es nuevo. Mediada por las intencionalidades, lo que quiero hacer, a quién empodero, a quién beneficio, a quién afecto, por las condiciones, y las condiciones implican por lo menos algo de financiación. La gente piensa mucho en la financiación, yo pienso más en el tiempo. No digo que sin financiación, pero aquí por lo menos son tiempos individuales y tiempos grupales, y tiempos escriturales y tiempos de pensamiento, y tiempos de palabra. Hay un autor en Colombia que ya murió, que escribió un libro que se llama La importancia de hablar mierda. Entonces un poco eso, es que en los diálogos, o sea, en la instrumentalidad de la profesionalidad, creemos que hay que hacer, hay que atender 20 pacientes en tanto tiempo. Y entonces ahí se nos va desdibujando el hablar y el valor que hay ahí para la construcción de conocimiento. Y ahí vamos a los procesos metodológicos, por eso digo, eso es una parte, no es el todo. Entonces, hay enfoques epistemológicos y hay enfoques metodológicos cuando hablamos de sistematización. Como esta no es una clase de epistemología, yo no los voy a desarrollar. En el libro que escribimos con Gabriela están por lo menos 5 enfoques. Antes había 3. Y los enfoques se van fragmentando y desarrollando como prácticas sociales según Foucault. Entonces, hay que precisar cuando uno sistematiza desde qué enfoque estoy parado y por qué, para actuar en consecuencia. Ahora, la gente se estresa mucho con eso de los enfoques, pero bueno, porque es como ser consciente de en dónde estoy parado epistemológicamente para sistematizar y también decir que uno puede poner en diálogo enfoques, pero pues tiene que conocer un poquito de eso, para eso es la formación. Entonces yo digo, comprender y saber tejer enfoques. Entonces, por lo menos, punto de partida, enfoques críticos. O sea, porque estamos parados en una perspectiva crítica cuando hablamos de sistematización. Descolonizadores, coinspirar, no dije conspirar, sino coinspirar, y proyectar idóneos, pertinentes procesos de interpretación desde una concepción metodológica dialéctica. Para que no me olvide que yo les dije que les iba a decir que Diego Palma dijo que ese era el lugar fundante. Alfonso Torres en la época, por allá en el 2000 dijo, si hay algo común en la sistematización es su ausencia de enfoque epistemológico. Eso lo dijo en el 2000. Pero hoy en el 2020 hablamos de diferentes enfoques para hablar de sistematización, o sea que hemos ido avanzando. También podemos hablar de enfoques hermenéuticos, enfoques dialógicos, para reconocer y proyectar subjetividades, culturas y narrativas de quienes participan en un proceso de sistematización. También podemos hablar de enfoques constructivistas, construccionistas, que implican precisar qué desaprender y qué aprender de las experiencias y de lo vivido para que sean procesos significativos internamente. Y necesitamos hablar también de enfoques participativos, porque en sistematización construimos de forma colaborativa.
Y por eso al final voy hablando de enfoques complejos, plurales, emergentes, reconstructivos. La idea del reconstructivo, un enfoque reconstructivo, la tomo de unas autoras colombianas que se llaman Elsie Bonilla y Penélope Rodríguez Check. Tienen un libro que recomiendo que se llama Investigación cualitativa más allá de los métodos. Y ellas dicen que en una investigación cualitativa uno hace un plan, un diseño metodológico, pero al final uno no escribe en la investigación el diseño metodológico, sino cómo fue el proceso. Y casi nunca el proceso es como uno lo diseñó. Entonces hay que hacer una reconstrucción metodológica de la investigación. Por eso me gusta la idea de los enfoques reconstructivos en la sistematización. Y llegamos a los procesos de sistematización. Y lo que aparece acá es, a la base de los procesos de sistematización, informes, registros y huellas. Entonces, si yo quiero sistematizar experiencias, yo tengo que saber que necesito informes, registros y huellas, antes de. Entonces, ¿por qué? Porque como yo voy viviendo la experiencia, tengo que tener la experiencia documentada. Por eso dije, tener conciencia, porque en el celular yo puedo tener todas las huellas, y en el correo. O sea, entre celular y correo yo tengo el 75% de insumos para una sistematización, o el 80%. ¿Ven? Porque estamos en la sociedad de la información, necesitamos pasar a la sociedad del conocimiento. Vamos a entrar en una espiral. O sea, quiero que veamos el proceso metodológico de la sistematización como un proceso en espiral. O sea, que no es lineal. Cuando llegamos a una etapa, no es que ya, no, nos devolvemos porque la rumia, la reflexión, nos implica volver a delimitar un concepto, afinar, o sea, todo el tiempo, y sin miedo, que nos da mucho miedo porque queremos avanzar. Entonces, no, aquí nos avanzamos y nos devolvemos, pero para afinar la mirada. Entonces, el punto de partida de la sistematización es vivir la experiencia y hacernos preguntas de la experiencia. Estar conflictuados, desacomodados, angustiados. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo hice? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué fracasamos? O sea, bueno, preguntas que nos mueven. Casi siempre esas preguntas que nos hacemos tienen que ver con nuestra historia de vida. Eso lo he descubierto con la práctica. Por ejemplo, he descubierto con la práctica que muchas, yo diría que por lo menos el 40% de trabajadoras sociales que fueron mis estudiantes, lo fueron porque fueron violadas. Eso lo descubrí con sus narrativas. Eso uno no lo sabe en una clase, pero con el método de trabajo que yo siempre trabajo, un componente autorreflexivo, entonces eso ayuda a construir un sentido de ser trabajadora social. Y construir ese sentido implica elaborar ese proceso y denunciarlo. Bueno, o sea, para poder uno ser trabajador social tiene que sanarlo y bueno, no sé en la medicina por qué entran, pero yo eso lo descubrí, o sea, yo descubrí esas situaciones profundas por las cuales uno conoce desde el dolor, desde la historia, desde sus preguntas existenciales. Por eso creo en la intuición, porque es desde la intuición que uno empieza a crear conocimiento, acá en esta perspectiva, y yo creo en eso. Entonces, el problema es cómo yo en el proceso ayudo a que esa intuición delirante va dialogando, esa intuición delirante, esa intuición delirante no dialoga. Yo, pensando desde esa categoría, voy tejiendo, dialogando, preguntando, buscando en mi vida y en otros textos. Pero entonces son categorías intuitivas, o sea, yo creo en las categorías intuitivas. Quien ha vivido experiencias políticas, esas categorías están más afinadas. Quien las tiene menos, no. Pero a mí me parece importante cuando uno sistematiza partir de esas intuiciones. Y entonces a veces los profesores matamos eso defina las categorías. Entonces yo acompañé a una chica en una tesis de maestría de pregrado en trabajo social en Argentina, que ella hizo una práctica en un hospital. La mujer tenía muchas cosas en la cabeza, muchas. Entonces era una mirada demasiado compleja para los profesores. Entonces los profesores le querían meter eso en 3 categorías de la profesión que eran necesarias, pero no podían ser el punto de partida. Entonces ahí uno se va rompiendo. Bueno, entonces me parece muy importante esas preguntas, un poco desde la intuición, ubicar el contexto de la sistematización, que es el lugar en que estoy, el lugar de la experiencia, el tiempo de la experiencia, el espacio de la experiencia, la coyuntura de la experiencia, los actores de la experiencia. Hablamos de categorías de actor y de categorías conceptuales, que ahí va la delimitación de la sistematización,
hay unas institucionalidades, está lo legal, la ley, todo lo que ustedes quieran, pero no es eso por encima de la experiencia, que tape la experiencia. Entonces ahí hay un problema de cómo yo hago para que eso encaje desde el sujeto, no desde el afuera. Y eso no es tan fácil, pero bueno, ese es el reto que ahí va quedando por acá. Las problemáticas, las inconformidades, problematizar. Y yo he vivido que a la gente le da pánico problematizar, le da pánico decir, es que en mi hospital pasa tal cosa, porque la gente quiere mostrar lo bonito. Entonces, da miedo problematizar. Entonces, por eso es mejor buscarla en unos antecedentes, en una tesis, pero uno está problematizado. Por eso también yo creo que esto es un poco terapéutico. Bueno, entonces, definir la intención y el sentido profundo o la pertinencia de esa sistematización. Y por allá atrás decía algo, mirar a quién afecta y a quién empodera. A quién y para qué tiene que ver ese sentido profundo. Definir el eje de la sistematización, las categorías, delimitar, relacionar qué nos interesa profundizar de la experiencia, categorías ético-políticas, por qué y para qué de la experiencia, y entrar en un plan. Fíjense todo lo que pasó antes de hacer un plan. Para mí, lo más importante, para mí el 60% del diseño metodológico está en el inventario de huellas, pero en eso sí que soy exigente. Y sé que sirve mucho ser exigente. Entonces, inventario de experiencias es, y yo lo he hecho así, o sea, yo lo exijo porque yo lo he hecho, porque por ahí trabajé en una maestría que decía un maestro, ya hiciste la tarea, o sea, que uno nunca le puede pedir a un estudiante algo que uno no ha hecho. Entonces, el inventario de huellas, por ejemplo, si es con la experiencia A, yo cojo mi correo y miro correos fecha por fecha, correo 20 de febrero, lo que sea. Asunto, eso ayuda mucho el correo, asunto, tal cosa, porque uno va viendo cómo van cambiando, pero el inventario tiene todos los correos, o sea, no dice 27 correos electrónicos o 270 correos electrónicos, puede que así empiece, pero el inventario para que sea fructífero y productivo y potente para sistematizar es correo por correo, fecha por fecha, asunto y de pronto un comentario mío, ¿para qué me sirve la sistematización? Y voy a descartar algunos, por supuesto. Pero es que cuando yo hago el ejercicio de mirar los correos, o de mirar los informes, o de mirar las calificaciones fuente por fuente, yo estoy pensando en la experiencia. Entonces, por eso hay una columna que se llama comentarios, porque eso es riquísimo, o sea, yo me pongo, eso es una labor absolutamente titánica, dispendiosa, tediosa, pero productiva. Yo creo en eso, yo creo en la nalga, horas nalga. O sea, muchas horas nalga haciendo inventario de huellas. Entonces, a mayor horas nalga, mayor potencialidad en yo rehabitar la experiencia. Yo ya estoy empezando a interpretar, a codificar la experiencia, si soy consciente. Entonces, por eso le doy tanto valor al inventario. Actividades, recursos, tiempo, responsables, condiciones. Me parece que en el plan de sistematización, la primera parte mucho de la documentación de la experiencia. Los planes, los informes, las fotos. Vimos un médico en el curso que lo invité y él dijo, o sea, él está sistematizando una experiencia con una comunidad indígena. Él fue médico en esa comunidad indígena de la década del 80. Él está sistematizando una experiencia de 40 años y uno diría, ¡ah, qué locura! Y él se fue metiendo que por la salud preventiva, bueno. Y él empezó... Él fue médico hace 40 años y él empezó ese proceso con sus fotos. Y él hizo el inventario con las fotos, foto por foto, y después las clasificó. Fotos que tienen que ver con la institucionalización de la salud, fotos que tienen que ver con la prevención de fotos que tienen que ver con la promoción de Claro, él sistematizó, o sea, borra la palabra sistematizó, él categorizó las fotos en su saber. Pero con esas fotos, cuando él se fue a hablar con los indígenas, ya los atrapó. O sea, y en ninguna parte dice que un inventario de fotos es una técnica. Entonces uno construye las técnicas, es lo que quiero decir. Muy bien. Entonces yo decía, 60-70% son la documentación que ya está. Entonces cuando uno está haciendo el inventario, entonces uno dice, esto me sirve para tal cosa, esto tiene que ver con tal categoría. Entonces uno también va viendo, me falta esto. Habría que profundizar en esto. Entonces, en ese mismo inventario va saliendo el otro cuadrito de metodológico que es el plan, que dice actividad, objetivo, actividades, recursos y responsables y cronograma. Entonces, todo lo que uno dice que no tiene en el inventario, me falta, entonces uno lo vuelve taller.
voy a hacer un taller de análisis de, ¿sí? O voy a hacer un taller de reconstrucción de. Entonces, con el médico él decía, entrevistas colectivas, grupos focales, y yo le decía, es que tiene que ser como actividades más participativas, entonces taller. Y hay un autor que recomiendo mucho, que me encanta, que creo que nunca le vamos a encontrar una lectura mala, que se llama Alfredo Guiso, G-H-I-S-O. Y entonces él tiene una lectura que se llama El taller en procesos de construcción interactiva. Eso me parece maravilloso. Cualquier cosa que ustedes encuentren de él siempre va a ser buena. Escribe muy bien, es muy sencillo, es un educador popular, hoy se define como un abuelo indignado. Me encanta, pero entonces recomiendo que cuando quieran hacer cosas busquen a Alfredo, porque siempre lo que escribe es exquisito, sencillo, potente y actualizado, vigente. Muy bien, entonces está el plan y luego empezamos ya con el desarrollo. O sea, toda esta primera parte hasta acá fue plantear la sistematización. Luego venimos ya a un componente metodológico. No hay sistematización sin reconstrucción. Y algunos hablan de reconstrucción histórica de la experiencia. Entonces, la reconstrucción histórica de la experiencia implica por lo menos una cronología. Primero, quedarse en la cronología no es sistematizar. Entonces, segundo, esa cronología volverla periodos, agrupar en montoncitos los momentos de la experiencia. Esos momentos, en lo posible, en el ejercicio reflexivo y dialógico, hay que volverlos momentos que significaron algo para los sujetos y marcarlos con la oralidad de los sujetos. Voy a dar un ejemplo del colegio donde el profesor dijo, ¿quién dijo esa ridiculez? Ay, de pronto no me voy a acordar. Estoy en la edad de la castañuela, que no me acuerdo. ¿Cuál era? Pero bueno. El primer momento era una escuela que empezó en una zona de pandillas, un bachillerato nocturno. Entonces, cuando entra a la escuela, ya me acordé, cuando entra a la escuela, los pandilleros le dañan los carros a los profesores, se los rayan, se los voltean, se los pinchan las ruedas. Bueno, pues ellos no quieren que entre en la escuela. Entonces, en un taller de reconstrucción, una gráfica muestra la escuela, la institución, y un cuchillo atravesando la escuela y saliendo sangre. Y la llamaron, porque lo que me interesa es no la periodización, no los años, o sea, eso es importante, pues la construcción de sentido, dolorosa pero necesaria. O sea, el primer momento de la experiencia se llamó doloroso pero necesario. Eso salió en una narrativa, en un taller. O sea, eso fue construido por ellos, entre profesores, habitantes, estudiantes, un taller de reconstrucción de la experiencia. Entonces, nombrar desde las categorías de las y los participantes es importante. Para eso es la escucha, para eso es la construcción del relato. Entonces ya la narración ya no es 1997 a 2000, inicio de la experiencia. No, eso es lo formal. Entonces es la codificación desde los saberes y las narraciones de los sujetos participantes. Entonces ahí va la reconstrucción histórica, describir etapas, momentos, periodizar, relacionar categorías. Entonces en un primer momento uno va narrando, pero en un segundo momento yo me lo imagino en un cuadrito, uno dice, momento 1, actores, hitos, uno le va poniendo categorías a los momentos. Yo uso mucho cuadros, pero fíjense que la presentación ya trata de no ser cuadros, sino nubes y tejidos y constelaciones. Pero digamos es poner en orden desde los momentos diferentes categorías que yo quiero buscar en la experiencia. Esa sería la reconstrucción histórica, que sería la descripción, un poquito más allá de la descripción, ya empezar el análisis según el trabajo que yo haga. Viene un segundo momento de análisis, ordenar y clasificar la información disponible, buscar nueva información que sea necesaria, complementar con otras voces y fuentes. Entonces ahí yo ya empiezo que un taller, que unas entrevistas, y aquí viene otra cosa interesante que va con la interpretación, que es lo que sigue, que es ahí entra la teoría. Entonces ahí entran dos tipos de fuentes externas a la experiencia. Fuentes conceptuales. Por ejemplo, si yo me estoy preguntando por la intuición delirante, pues ahí yo entro a mirar qué es la categoría de intuición, qué se ha escrito, cómo se ha comprendido la categoría de intuición, la categoría de delirio. O sea, eso es una búsqueda conceptual que me va ayudando a llenar de sentido esa experiencia. Y otras fuentes son otras experiencias.
O sea, si es en salud mental, ¿qué más es experiencias en salud mental? ¿Cómo las han narrado? ¿Cómo las han hecho? Pero es ahí, no es al principio. Porque lo que no quiero es que nos tapemos los ojos y los oídos con otros datos. Muy bien, y viene la interpretación. En la interpretación crítica, que ahí el detalle está en el adjetivo crítico, comprender históricamente las relaciones, desvelar, que es lo crítico, lo encubierto, lo que no se ve, empezar a ver lo que no se veía en la experiencia. Entonces yo digo que es como que uno está en la experiencia y uno empieza a subir en un helicóptero y va viendo el árbol, pero va subiendo, va subiendo, va subiendo. Para mí ir subiendo, subiendo son los cuadros, las informaciones organizadas y ya empieza a ver el bosque. Esa sería un poco la experiencia. Los porqués, los cómo, los sentidos, la pertinencia, los desaprendizajes, los aprendizajes, problematizar, hallazgos, nombrar y conceptualizar. Ahí uno va construyendo conceptos para responder preguntas que se hizo al inicio. Entonces va construyendo aprendizajes. Yo creo que en la gráfica inicial, que es del INDEC de 1998, 95, y que luego la retomó una uruguaya que vive en Centroamérica, Ana Viquel, en el 2008, y que luego yo la he venido adaptando, ahí decía conclusiones, y yo peleo con las conclusiones, porque yo digo en sistematizar, el objetivo no es concluir, por eso un formato de una sistematización me parece que es una violación pedir unas conclusiones, porque es un conocimiento abierto y que se abre a mejorar la experiencia. Entonces, yo siento que hay un lenguaje que ayuda a matar esto que quiere abrir. Bien, entonces por eso hablo de aprendizajes, documentar y confrontar los aprendizajes que fuimos construyendo procesualmente y definir productos para compartir aprendizajes. Para nosotros en la academia son muy importantes los documentos escritos, pero resulta que cada vez más hay otros, un tapiz, una obra de arte. Yo pienso en mi hija también es artista visual, y ella hizo una vez una máscara en cera, una tríada de máscara en cera, que eran como 3 figuras en yeso, que después lo volvió cera, y era mi mamá, ella y yo. Yo digo, ¿eso es una sistematización? Ella tuvo 3 hernias discales lumbares y estuvo en cama 1 mes, y ella hizo una espalda con un alambre de púas. Yo digo, esa es una sistematización, ¿ven? Entonces, lo que pasa es que hay otras formas de comunicar. Ella jamás va a comunicar como yo lo hago en un artículo o en un texto, y ella no me entiende, pero ella de su arte está sistematizando. Y hoy, terapéuticamente, el arte en Colombia, estos procesos de paz, de tejido social, las colchas de la memoria, o sea, hay una artista que se llama Doris Salcedo, que ha hecho muchas construcciones. Si quiere, ¿tiene algún ejemplo de Doris Salcedo con construcción de algo de paz? La que está sobre la 26. Dígala. Que son tumbas, y ella dibuja las tumbas como expresiones de cada una de estas personas que fueron. Entonces, los artistas están generando, pues no lo llaman así, pero están generando reconstrucción, convocatoria del tejido, la narración, performance, llaman eso, poner a la gente a romper vidrios y después tejerlos. Hay muchos, esta señora es muy famosa por eso, pero digamos es arte vivo, procesos vivos que quedan materializados. Entonces nosotros en la academia pensamos que es un informe, pero hay muchas otras formas. Entonces lo que quiero decir es cómo también vamos ayudando a instituir otras formas de comunicar y narrar experiencias que se sistematizan. Productos para compartir, definir las mejores formas de comunicar, afianzar la identidad. Entonces, si uno ha vivido una sistematización bien, uno se transformó, la gente se transformó. Y voy a contar rápidamente un ejemplo de una estudiante que hizo una sistematización de ella estuvo en la cárcel, estudiante de trabajo social. Yo todo eso lo descubro con un trabajo inicial, que es una reflexión. Yo sabía que ella era pilísima, decimos en Colombia, o sea, una persona que va volando, que es inteligente, maneja el computador, y cuando había que entregar el trabajo, no lo entregaba, o sea, era rarísimo. Pero yo ya sabía que ella era buena, que ella estaba, yo sabía que ella lo había hecho, yo sabía que, entonces ella, un día le dije, pero usted entregue, ¿qué le pasó? Me dijo, profe, yo llevo 12 páginas escritas, pero es que yo he escrito que estuve en la cárcel y a mí me da pena con mis compañeras. Yo llevo 12 páginas, le dije, entregue 3.
El trabajo que yo le estoy pidiendo no es lo que usted tiene en las 12 páginas. Usted ya empezó la sistematización. Entregue 3, entregue, porque yo si no le pongo un 0. Y ella entregó. Y ahí se soltó. O sea, en ese relato inicial ella se soltó y ella después, empezó, su compañero, ella estuvo en la cárcel por su compañero, él estaba en la cárcel de hombres y ella en la de mujeres. Y ella fue contando, porque tuvimos la fortuna que ese grupo era de 11 estudiantes, entonces hubo tiempo para la narración, para contar, para irse contando las cosas. Entonces el grupo se coimplicó en el proceso y en algún momento, que es el ejemplo que quiero dar, en algún momento, porque ya se iban contando el plan de sistematización, los avances, la reconstrucción, y en algún momento de ese proceso, a mitad de semestre, ella dice, llorando en la clase, yo no sé si esta es la relación que yo quiero para mi vida. Y yo le dije, ahí está la potenciación de la experiencia. No importa lo que usted se responda, ni cuándo se lo responda. Entonces, hacerse ese tipo de preguntas en un ejercicio de sistematización, que son las preguntas que uno lo van a cambiar para el futuro, es el sentido de sistematizar. O sea, el sentido no es escribir un producto, es que uno descubra aprendizajes transformadores de la experiencia. Ahí está el sentido de la sistematización. Muy bien, vamos. Algunos registros, tipos de registros en las sistematizaciones de experiencias: el diario de campo, diario docente, el archivo, las guías de trabajo, esto es muy pensando en docentes, las planeaciones de clase, actas en un grupo comunitario, informes para pedir plata. Entonces si son para pedir plata, ese es un lenguaje oficial. O sea, entonces uno puede mirar que hay informes tipo A, tipo B y tipo C y confrontarlos. El informe... Ahorita hay una chica que estoy orientando que entonces yo le digo, no me acuerdo los nombres, el informe A y el informe B. Le dije, ¿cuál es la diferencia entre esos dos para yo entender? Me dice que el uno es para la multinacional y el otro es para el grupo. Le dije, hay que mirar las lógicas de eso. O sea, lo que hay que sacar en esos informes es cuál es la lógica de este informe cuando uno le comunica al financiador y la lógica de este cuando uno le comunica a la junta directiva, porque ahí se construye la lógica interna de la experiencia. Muy bien. Documentos oficiales, digitales, audiovisuales, cartillas, artículos, entrevistas, talleres. La línea del tiempo ya después es un insumo mismo para la interpretación, o sea, lo que se va construyendo en reconstrucción se vuelve insumo para la interpretación. Y las categorías de actor. A mí me parece fundamental trabajar categorías de actor porque entonces una cosa es lo que dijo el profesional y otra cosa es lo que dijo la madre comunitaria. Y las posiciones de ellos en las experiencias marcan negociaciones. Entonces, no, en una sistematización interesa los diferentes puntos de vista, no generalizar. Entonces hay que mostrar matices y matices en el tiempo. El que dijo que quien dijo esta ridiculez era un momento de la experiencia y estábamos en otro cuando socializamos la reconstrucción. Perfecto, avanzamos. La bondad o la insuficiencia de un método depende del contexto, del problema y del propósito. Entonces, nadie tiene un método debajo de la manga para sistematizar. Siempre hay que construirlo y afinarlo. La chica que estoy dirigiendo me decía, entonces yo tengo que validar. Le dije, no, es que ese es el lenguaje empírico, analítico. Tiene que afinar los instrumentos. Entonces ya tiene un guión con la junta directiva, se sienta y lo afina. Ella iba a hacer un taller grande con gente, es en salud, es en rehabilitación integral en salud. Entonces, claro, vienen con ese lenguaje, ella es trabajadora social, pero claro, cuando ella llega a la junta directiva y todos son de la salud, dice, hay que validar, hay que evaluar, juicio de expertos, y yo digo, no, es con ellos se tienen que sensibilizar, porque después dijo, ese taller grande que va a hacer, ¿quiénes van a ser los cofacilitadores del proceso? La junta directiva. Entonces la junta directiva va a mirar el instrumento, pero eso no es una validación, ni es un juicio de expertos, porque estamos en otra lógica. Muy bien. Perfecto. Entonces, vamos en la sistematización a reconocer los contextos. Eso implica respetar los sujetos, no imponer, no suponer, comprender la cotidianidad, la oralidad, reencontrarnos. Lo que hizo el médico con la comunidad indígena fue reencontrarse. Recuperar aprendizajes, categorías de análisis, de actores, de agrupar, depurar, precisar, problematizar, aportar a transformar. Luego vamos a desarrollar estrategias, recuperar, organizar, usar las huellas del proceso, usar diversos registros, diversos tipos de registro para la triangulación, releer, revisar momentos y categorías. Algunos autores de la Universidad del Valle decían,
lectura temática, lectura intensiva y lectura categorial. Entonces, digamos, uno empieza por un tipo de fuentes y las lee todas. Luego va mirando, no, la primera que es la intensiva, uno coge una fuente, un acta, y va sacando las categorías. Y todo eso lo hacíamos artesanalmente, hoy se hace con la inteligencia artificial. O sea, hoy todo ese trabajo manual, lo que pasa es que yo creo que el trabajo manual ayuda a formatear el cerebro también. O sea, que uno no va a perder esa riqueza. Pero hay una persona que está haciendo AFE acá, y entonces él empezó manual. Entonces, claro, él se acuerda y dice, eso tiene que ver con la categoría tal. Entonces, con esa categorización inicial que él hizo, que después se metió con inteligencia artificial, él ya tiene la categorización construida y validada en la práctica. Muy bien. Consolidar la información, jugar. Yo hablo de jugar con la información, porque para mí es un juego. Y para mí el uso de los colores es un juego. O sea, yo pongo la participación en morado, que es ético, o pongo la participación en naranja, que es metodológico. Y yo tengo que tomar la decisión. ¿Cuándo la participación es política o cuándo la participación es metodológica? ¿O cuándo las dos cosas? ¿Y por qué? Entonces, autonomía, criterio, yo tomo la decisión con otros. Co-crear flexiblemente. Crear resultados, documentos escritos, audiovisuales, corporales, materiales, creativos, compartir, discutir, ir construyendo diversos materiales que sean de fácil consulta, comprensión y circulación. Entonces, miren, a mí me parece dramático en esta lógica del capitalismo cognitivo avasallante y aplastador. Yo por ahí orienté una materia de investigación cualitativa en una maestría en intervención en un país. 3 semanas, un módulo de 3 semanas, o sea, alcancé a estar allá las 3 semanas, a mirar los procesos, tal. Y después, y acreditada y todo. Y acreditada, y la directora de esa maestría está allá en el organismo de acreditación. Y después, la mitad de horas, 2 semanas virtuales, y les dicen a los estudiantes que hagan un artículo científico. A mí eso me parece una aberración. O sea, porque es que hay que vivir los procesos. La rumia es necesaria, el tiempo es necesario. Entonces en la academia a veces, por estar en estas apuestas de las acreditaciones y todo, que yo no digo que no se acrediten, o sea, desnaturalizamos las cosas y eso es horrorosamente patético. Y eso hay que cuidarlo, o sea, para no jugar a decir mentiras, porque uno juega a decir mentiras. Por ahí tenía yo en alguna diapositiva a no mentir para sobrevivir, que eso sería para sacar una buena calificación, para recibir unos puntos de más en un sueldo, porque el sistema nos tiene atrapados en eso. Y lo que yo estoy hablando no es eso. Muy bien. Entonces, socializar, un componente de socializar comprensiones, comunicar, comprometernos, aportar a globalizar resistencias. Usar medios físicos y virtuales de fácil acceso, y esto lo digo porque he revisado como jurado de tesis de maestrías, que entonces llegan unas cosas maravillosas virtuales, 4 visitas. O sea, lo hicieron para el profesor, lo hicieron para el jurado de tesis, esas cosas ya tienen que haber socializado. Y he participado en una red de metodologías participativas y ellos decían, a la sustentación de una tesis doctoral deberían ir los participantes. O sea, pero no, es que el gran jurado académico, entonces, ¿cómo construimos más diálogos de la academia con otros sectores? Evitar duplicidades, a veces hacemos doble trabajo. Entonces, eso también hay que pensar cómo somos más estratégicos. Afianzar la interpretación con rigor, retroalimentar, proyectar y definir mejoras y socializar comprensiones. Y aquí un poco en ese lenguaje artístico, estético, tejer sueños, bordar historias, aprender puntadas, cambiar de aguja de hilo, desatar nudos, ajustar tensiones, avanzar, deshacer errores, volver a empezar. Me gusta esta metáfora del tejido, escarmenar la lana, dicen los indígenas, o sea, todo lo que significa un tejido para pensar la construcción de conocimiento pertinente, significativo, es muy importante. Bueno, en la reconstrucción de la experiencia hacemos lecturas temáticas de la experiencia, lecturas categoriales, en las que vamos avanzando en saber cómo y qué fue la experiencia y cómo fue. Y ya en la interpretación de la experiencia vamos avanzando en por qué.
Entonces, esa parte ya es más colectiva. Si yo les dije que la primera parte podía ser 60, 70, 75, 80% de lo documental, en mi concepto, ya la segunda parte necesariamente es con otros. Ahora, la primera puede haber sido con otros. Cuando yo dirigí trabajos de sistematizaciones para aprender, si eran grupales, por ejemplo, sistematización de la práctica de trabajo social, y era en grupo, entonces cada estudiante hacía su parte como su narración individual, pero era la entrada de cómo cada uno está viendo ese ejercicio, y ya lo otro es grupal. O sea que no es que hay un momento documental solamente, sino según el contexto como uno va haciendo la sistematización. Entonces, el saber por qué empieza el proceso crítico de interpretación crítica de la sistematización. Es importante no convertir la propuesta en receta. Es importante ser flexible en cada proceso, según cómo razonan las personas y sus condiciones subjetivas. De pronto yo tengo una técnica pensada y pasó algo y no la puedo hacer en ese momento. Una muerte, una irrupción violenta, bueno, pues ahí yo tengo que cambiar el chip y meterme en ese modo. Y ahí habrá información también. Y no generalizar. Entonces, hablar de matices, tendencias, errores. Y luego socializar las experiencias para su potenciar. El componente de potenciar la experiencia de aprender se construye colectivamente, con otros. Algunas estrategias para co-construir. He tratado de borrar la palabra producir del lenguaje del mercado, co-construir conocimientos en plural, observatorios, autorreflexiones, conversaciones reflexivas, triangulación, memorias fotográficas, la hice por el médico, la puse ahí, por todo lo que pasó con el médico en el curso que nosotros estamos haciendo, colchas de memoria, talleres, redes, entrevistas, mandalas. En el Brasil usan mucho el mandala. Yo trabajé con una brasileña en una maestría en el Cauca y manejan maravillosamente. Eso está publicado en una revista Piragua 48, el uso del mandala como técnica de construcción de conocimiento en la sistematización, la cartografía social, entre otros. Necesariamente técnicas interactivas. Entonces, hay dos autores que hicieron un diálogo muy interesante en el 2011, Alfredo Guizo, y ya lo recomendé, con Jorge La Rosa. Y me encanta esta idea de dilemas en la participación en la sistematización. Entonces, Alfredo Guizo dijo, yo visualizo 4 formas como se han hecho sistematizaciones. Primera forma, yo, asesor, consultor, técnico, sistematizo tu práctica. Las instituciones convocan, el consultor sistematiza. Yo ya les hablé de eso. Queda en un escritorio y los participantes no apropian. O sea que ahí no es el ideal ni deberíamos hacerlo. Segunda forma, yo sistematizo tu práctica, te consulto, te interpreto, te escucho, te transcribo, yo interpreto y concluyo con una metainterpretación. Tampoco es lo ideal, pero es como algunas se han hecho. Tercera, ya estas dos son más como afines a lo que estoy planteando. Tú conmigo y mis herramientas metodológicas sistematizamos tu práctica desde tus intereses y expectativas. O sea, yo me llamo, vengo y te acompaño. Como consultor, aporto un saber al servicio de tus intereses. Ellos deciden cómo realizar el proceso, el asesor se involucra y aporta lo que sabe, acompaña. O nosotros sistematizamos nuestras prácticas, que sería como las dos últimas son las ideales. ¿Cómo lo renombró esto que dijo Alfredo Guizo? Porque era un panel que hicieron entre los dos, un diálogo entre ellos dos. Entonces Jorge La Rosa lo sintetizó así: yo nombro lo que tú haces en mi lengua. Fíjate que está en naranja, porque para mí lo naranja es empírico analítico y lo morado es crítico social. Tú nombras lo que tú haces en tu lengua y yo la traduzco a la mía, que es la legítima. Te escribo y te traduzco, te escucho, te traduzco. Tú aprendes mi lengua y luego puedes nombrar lo que tú haces en mi lengua, que es la legítima. O sea que la comilla ideal sería la última. Y nosotros construimos una lengua común, conversamos entre lenguas para nombrar lo que tú y yo hacemos. Entonces, yo propongo que lo que nosotros vayamos construyendo, primero, desde la academia, ejercicios en que las y los estudiantes aprendan a reflexionar críticamente para incorporar la sistematización a la vida. O sea,
saber usar el teléfono como fuente de información, saber hacer informes, no cerrar un proceso sin un buen informe en la formación. Y eso lo llama, ahorita no me recuerdo quién, Alfredo hizo también, a acompañar a formar en los modos de construcción de pensamiento crítico. O sea, a formar en construcción de pensamiento crítico. 1. Y 2, en el ejercicio profesional, acompañar a crear espacios de sistematización, legitimarlos. Legitimar los espacios de creación colectiva, de palabra, de que haya, darle un lugar a la escritura, al pensamiento. Eso las instituciones casi no lo hacen. Entonces, mi propuesta es que quienes estamos aquí seamos responsables con eso, de ayudar a generar esos espacios y darle un valor, porque estamos en una sociedad en que el consumo me consume y estamos consumidos por el consumo. Y eso implica tiempo. Y esos tiempos hay que construirlos, que es lo que yo llamo condiciones. Bueno, una diapositiva en que hablo de la escritura, de la escritura que implica reconocernos. Yo creo en la escritura, confieso. O sea, para mí, si no hay escritura, no hay otra forma. Sé que hay otras formas, pero para mí esta es la mía. Sé que hay otras. En mis estudiantes que sistematizaron, muchas, se inspiraron en canciones. A mí me impactó mucho cómo la canción acompañó los procesos de conectarse emocionalmente con la construcción del conocimiento. Empoderarnos, usar lenguajes de potencialidad. Entonces esa es la diferencia entre maltrato y buen trato, de promover. Y entonces aquí retomo una idea de Eduardo Galeano. Uno escribe a partir de una necesidad de comunicación y comunión con los demás. Yo creo en la escritura por eso, para denunciar lo que duele y compartir lo que da alegría. Uno escribe contra la propia soledad y contra la soledad de otros. Hasta ahí la cita ya sería perfecta. Luego vamos con algo más dialéctico. Somos lo que hacemos y sobre todo lo que hacemos para dejar de ser lo que somos. Nuestra identidad reside en la acción y en la lucha. Por eso, la revelación de lo que somos implica la denuncia de lo que nos impide ser lo que podemos ser. Nos definimos a partir de desafío y por oposición al obstáculo. Eso lo escribió en Defensa de la Palabra. Y para mí esta cita es importante por el valor de la escritura, valor comunicativo, valor empoderador y valor dialéctico transformador. O sea, estamos rompiéndonos para transformar y construir mejores mundos. Y entonces reivindico la primera persona para escribir. Entonces, no escribir en impersonal, sí escribir en personal. Y esto a nosotros nos dijeron, eso está mal, sea objetivo, escriba en tercera persona. Entonces esto es muy rupturista. Pero miren, yo empiezo a leer una sistematización y no avanzo. Y la persona que está sistematizando no avanza, pues porque la tripa no le fluye, porque es que tengo que hablar yo, ¿ve? Entonces cuando dice escriba en personal, es una violación al ejercicio. Entonces, dice Marco Raúl Mejía, educador popular colombiano, que le hago propaganda por varias razones. Uno, hay una editorial que se llama Desde Abajo, tiene publicaciones maravillosas en todo este ámbito de la educación popular, la descolonización, eso ya lleva 20 años de trabajo. También está en una ONG que se llama Planeta Paz. Esa ONG tiene un nodo de sistematizaciones que son mucho en perspectiva pedagógica y de paz. Entonces ahí hay todo un mundo construido y decantado de construcción de conocimiento. Y como estoy en época de comentarios, de propagandas, hay otra biblioteca virtual de sistematización que se llama Alforja, que es centroamericana, que fue financiada un poco por el CEAL, que ahí hay mucho material sobre sistematización en línea, van a encontrar un mundo, ahí van a encontrar dos mundos en esas dos organizaciones. Tercera propaganda, perdón que me voy con las propagandas, pero me llegó el momento. Hay dos revistas, hay muchas revistas que han trabajado ese tema. Entonces, por ejemplo, hay una de una ONG colombiana que se llama Dimensión Educativa, que tuvo una revista que se llamó Aportes, y esa revista es maravillosa. Yo la usaba en clase de trabajo social de comunidad porque yo decía no tenía artículo malo. Esa revista siempre tenía una introducción desde Colombia, las búsquedas en la educación popular.
Luego, artículos de punta en Europa, no sé qué, con el tema. Luego, artículos desde Colombia, cómo se está trabajando eso. Entonces, tiene 3 números esa revista de aportes, revista Aportes, tiene 3 números dedicados a la sistematización. Uno en el 90, uno en el 2000, o sea, son balances decenales. Esa revista la van a encontrar en un blog de germánmariño.org. Ese blog está un apartado que están todas las revistas, que son como 60 revistas. Hay 3 dedicadas a la sistematización. Y hay otra revista del CEAL, que es la revista Piragua, que también tiene varias revistas, 3 o 4, dedicadas a la sistematización con balances por décadas. O sea que ahí vamos a encontrar un mundo reflexivo y decantado de desarrollos de la sistematización. En esa revista está el artículo del mandala. Muy bien, entonces, si escritura en primera persona, y hablo de un ciclo de escritura. El ciclo de escritura implica escribir, revisar y reflexionar con mis estudiantes. Entonces, yo siempre nunca evalúo sin un escrito, y trato de que el primer escrito que hagan mis estudiantes es un escrito reflexivo. En cualquier materia que yo oriente, desde el 90, siempre el primer trabajo era ¿quién soy yo? Entonces, en comunidad, ¿cuáles son mis imágenes y conceptos de comunidad? En sistematización, ¿quién soy yo como sujeto de conocimiento? Y ahí fue donde descubrí eso de que el 30% eran violadas en esos escritos, porque ¿qué me interesa a mí con el primer escrito? Que la gente saque la tripa. Y el objetivo de que saque la tripa no es que muestre la tripa, el objetivo de que saque la tripa es que se conecte existencialmente con el proceso de conocimiento. Porque viví que ahí el estudiante aprende significativamente, cuando se conecta desde sí, desde su dolor, desde su historia. Entonces, escribir, revisar y reflexionar. Entonces yo leía, entonces mi lectura siempre llevaba documentos, un intertexto. Yo calificaba, porque tocaba calificar, porque era una nota de un semestre, pero para mí el objetivo no era calificar. Después le metí rúbrica, y ella se autoevaluaba y yo la heteroevaluaba, y promediábamos las notas, o sea, me invento cositas. Pero a mí me interesaba era que el estudiante se conectara, reflexionar. Entonces yo le hacía preguntas y a veces, según la materia en sistematización lo hacía, había un momento de lectura. Y cuando uno lee su texto, pasa, porque lo vivimos incluso en este proceso del curso que estamos haciendo acá, la gente llora cuando lee. Mejor dicho, la emoción. Porque una cosa es escribir, otra cosa es que yo lea el escrito de la persona y otra cosa es que la persona lo ponga en escena. Pasan cosas y todo eso es nutritivo. Retroalimentar, que era un poco mi trabajo. Preguntas, bueno, según. Corregir y reescribir. Entonces, para mí es muy importante en el ciclo de la escritura, en el ciclo de escritura, la reescritura. Entonces, yo aprendí que no hay que pedirle a un estudiante 3 veces 3 trabajos, sino un trabajo corregido 3 veces. Porque ahí él vive un proceso de aprendizaje. Y decía alguien desde el constructivismo, en la corrección está el aprendizaje. Y yo creo en eso. Entonces, en trabajo social, al final, cuando trabajé, hace ya 10 años que no trabajo en trabajo social como docente, yo trataba, cuando coordinaba un área, el área de intervención, que una profesora se especialice en una estrategia escritural. Una maneja diario, otra maneja fichas por materia y por semestre. De modo que el estudiante fuera recorriendo las estrategias escriturales bien, porque uno lo quiere untar de babas, no, es como de babas acá, de babas acá. No, entonces el estudiante puede rumiar, profundizar y decantar si uno va programando como el desarrollo de las estrategias, porque yo creo que es muy importante la escritura. Y leer, o sea, mejores lectores son mejores escritores. En sistematización hay una chica que fue estudiante mía que hizo una sistematización, que me gusta contar su trabajo, que es, ella sistematizó volver a práctica, duró como 10 años, como 12 años estudiando trabajo social. Empezó en una universidad, ella fue madre en bachillerato, madre soltera en bachillerato. Empezó en una universidad y dejó como en 6º semestre, dejó un tiempo, tuvo otro hijo y volvió a la universidad, a La Salle, donde yo trabajaba, 20 años. Ella se reintegró a La Salle después de había estudiado 6 semestres en una universidad, entró a La Salle, estudió 8 semestres en esa universidad, tuvo otra hija
y dejó. Y se reintegró. Cuando ella se reintegró, tomó sistematización. Entonces, esa materia era lectiva. Cuando tomó esa materia, entonces su sistematización fue: ¿por qué trabajo social? ¿Por qué en La Salle? ¿Y por qué todavía? Ella se inspira en Gabriel García Márquez, 12 cuentos peregrinos. ¿Por qué cuentos? ¿Por qué 12? ¿Y por qué peregrinos? Y ahí lo que estoy diciendo es el valor de la lectura, que uno sus lecturas las incorpora en su sistematización, o la canción, o las metáforas, o las analogías, porque es un ejercicio de construcción de conocimiento. Entonces, ella cuando hace el ejercicio va comprendiendo cosas de lo que está dejando. Pero fundamentalmente yo me convencí de que los estudiantes que hicieron sistematizaciones personales se apalancaron como profesionales para intervenir en eso. Entonces, es una mujer que ha trabajado en empoderamiento de mujeres. O sea, ellos primero dicen, pero a mí, ¿para qué me va a hacer? ¿Para qué le va a servir esa sistematización? ¿A quién le va a importar? Pero ella profesionalmente se apalancó en su sistematización. Y lo vi con muchos. Recuerdo un estudiante que estuvo en tratamiento de rehabilitación por la drogadicción. Y él lloró leyendo su texto personal. Y después lloró cuando la mamá lo denunció y lo metió allá. Pero él después trabajó en ese tema. Porque es como empoderarse sobre lo vivido para proyectarse. Entonces creo en eso por esa razón. Muy bien. Complejidades metodológicas. La subjetividad da un carácter diferente a la sistematización. Alfonso Torres, que fue el que dijo que, ya contestándole a Diego Palma, que si hay algo común en la década del 2000, no es la perspectiva dialéctica, sino la ausencia de reflexión epistemológica, que hoy ya hemos avanzado. María Rocío Cifuentes, nos llamamos casi igual, y las dos escribimos de sistematización y las dos somos colombianas, por eso pongo la foto para que nos diferencien. Ella está hablando de la investigación como modalidad de investigación cualitativa versus la colonización epistémica. Entonces la teoría es un intertexto, un referente, que ya lo plantea así, y otra pertinencia metódica: quien tiene un porqué siempre tendrá un cómo. Eso lo dijo Víctor Frank saliendo de los campos de concentración, 1946. Me parece que es muy pertinente. Este es el brasilero que había nombrado, Carlos Rodríguez Brandao. Construir visiones fílmicas de la dinámica, más que estáticas de la estructura, es un gran desafío. Lola Sendales, colombiana de dimensión educativa. Construir colectivamente metodologías alternativas, acompañar experiencias de producción de conocimientos y formación de educadores, investigadores, y elaborar materiales en las sistematizaciones. Y ahí terminé la segunda parte. Entonces vamos para